Hay crímenes que se investigan con pruebas y hay otros que se investigan con miedo. Cuando un niño desaparece, el tiempo deja de avanzar con normalidad. Cada minuto pesa más que el anterior. Cada silencio se vuelve sospechoso y cada decisión puede marcar el resto de una vida. Esta no es solo una historia sobre un crimen, es una historia sobre lo que ocurre cuando la desesperación empieza a hablar más alto que la ley, y sobre hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que nadie más va a salvar a quien ama. Todo empezó una tarde tranquila, demasiado tranquila como para sospechar que algo estaba a punto de romperse. Yo estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. No era una llamada urgente, ni un grito, ni una alarma. Era esa pausa incómoda antes de que alguien diga algo que no quiere decir. «No aparecen», dijo la voz al otro lado. «Las niñas no aparecen». Salí de casa sin cerrar la puerta. El barrio estaba lleno de luces, de gente hablando en voz baja, de padres con los ojos demasiado abiertos. Había coches de policía en cada esquina, pero nadie parecía tener respuestas. «¿Cuánto tiempo llevan desaparecidas?», pregunté al llegar. 3 horas, respondió uno de los agentes. «Desde que salieron a jugar». 3 horas. Demasiado tiempo. Vi al padre de una de ellas sentado en el bordillo, con las manos en la cabeza, murmurando una y otra vez que solo se habían alejado un poco, que siempre volvían, que esto no podía estar pasando. Su voz se quebraba a mitad de cada frase, como si el cuerpo aún no aceptara lo que la mente ya empezaba a comprender. «Las encontraremos», le dijo un policía, «pero necesito que me diga todo otra vez». Yo observaba desde unos metros más atrás, no como investigador, no como policía, sino como alguien que entendía perfectamente ese miedo silencioso que empieza a crecer cuando pasan las horas y nadie llama. Entonces alguien dijo algo que hizo que todos se giraran. Había una furgoneta. El barrio entero pareció contener la respiración. «¿Una furgoneta?», preguntó el detective. «¿Qué tipo de furgoneta?». «Blanca, vieja», respondió un vecino. «Estaba aparcada aquí desde esta mañana». «¿La ha visto irse?». El hombre negó. «No», dijo, «pero ya no está». Ese fue el momento exacto en que la noche cayó de verdad. No en el cielo, en nosotros. Horas después, en la comisaría, el ambiente era irrespirable. Teléfonos sonando sin parar, papeles acumulándose, café frío sobre las mesas. «Tenemos un sospechoso», dijo el detective al fin, «el dueño de la furgoneta». Lo trajeron esposado, un hombre nervioso, desubicado, con la mirada perdida, como alguien que no termina de entender por qué está allí. «¿Dónde estabas esta tarde?», le preguntaron. «Conduciendo», dijo. «No hice nada». «¿Viste a las niñas?». «No». «¿Las tocaste?». «No». Su voz temblaba, pero no como la de un culpable seguro. Temblaba como alguien que sabe que diga lo que diga, nadie va a creerle. «No tenemos pruebas», murmuró el detective cuando salimos de la sala. «Nada sólido». Miré al padre de una de las niñas que observaba el interrogatorio desde detrás del cristal. Sus manos estaban apretadas en puños, su mandíbula tensa, sus ojos fijos en el hombre al otro lado. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó con voz rota. «¿Esperamos?». Nadie respondió. Y en ese silencio entendí algo aterrador. Cuando la ley se queda sin respuestas, la desesperación empieza a crear las suyas propias. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era ese tipo de silencio que parece observarte, que pesa en el pecho, que te recuerda a cada segundo que hay una habitación vacía que no debería estarlo. Me senté en el sofá sin encender la luz. El reloj de la pared marcaba las horas con un sonido seco, constante, como si quisiera asegurarse de que no olvidara que el tiempo seguía avanzando, aunque para mí se hubiera detenido por completo. Cada objeto parecía fuera de lugar: los zapatos junto a la puerta, la chaqueta colgada en la silla. Todo seguía ahí,
exactamente igual que antes de que las niñas salieran a jugar, y eso lo hacía aún peor. El teléfono estaba sobre la mesa. Lo miraba cada pocos segundos, esperando que vibrara, que sonara, que alguien dijera algo que cambiara la situación, pero no lo hacía. Cuando sonó, el sobresalto fue casi doloroso. ¿Sí?, respondí de inmediato. Seguimos sin novedades, dijo la voz del detective al otro lado. Estamos haciendo todo lo posible. Todo lo posible. Esa frase empezó a perder sentido muy rápido. ¿Y el hombre de la furgoneta?, pregunté. ¿Sigue aquí? Hubo una pausa. Legalmente, empezó a decir, no podemos retenerlo más tiempo. Sentí como algo se tensaba dentro de mí. ¿Cómo que no pueden?, respondí. Las niñas siguen desaparecidas. Lo sé, dijo, pero no tenemos pruebas, nada que aguante. Colgué sin despedirme. Me levanté y empecé a caminar por la casa sin rumbo, como si moverme pudiera evitar que los pensamientos se acumularan, pero no funcionaba. Cada recuerdo volvía con más fuerza. Las risas, las voces, la normalidad de una tarde que nunca debió terminar así. Entonces lo supe. No fue una idea repentina ni un impulso violento, fue algo más frío, más claro. Si nadie iba a hacer nada, tendría que hacerlo yo. La comisaría estaba casi vacía cuando volví. El mismo detective levantó la vista al verme entrar. No deberías estar aquí, me dijo. Vete a casa. No puedo, respondí, y tú lo sabes. Me acerqué a la sala donde tenían retenido al sospechoso. Estaba sentado solo, encorvado, mirando el suelo. No puedes entrar ahí, advirtió el detective. 5 minutos, dije. Solo quiero mirarlo a los ojos. Suspiró. Sabía que no debía hacerlo, pero también sabía que si me decía que no, yo no iba a irme. La puerta se cerró detrás de mí. El hombre levantó la cabeza lentamente cuando me vio. Yo no hice nada, dijo antes de que yo hablara. Lo juro. Me senté frente a él, muy despacio, sin gritar, sin amenazar. Entonces ayúdame, le dije. Dime dónde están. Negó la cabeza nervioso. No lo sé. Me incliné hacia adelante. Mírame, le pedí. Mírame de verdad. Sus ojos se movían sin parar. No era la mirada de alguien tranquilo, pero tampoco la de alguien seguro de haber cometido algo. Si sabes algo, continué, si viste algo, este es el momento. Silencio. 5 minutos pasaron sin que dijeran nada nuevo. Cuando salí de la sala, el detective me esperaba. No vuelvas a hacer eso, dijo con firmeza. Te estás cruzando una línea. Lo miré. Esa línea ya no existe, respondí. No para mí. Esa noche no dormí. Al amanecer, tomé una decisión que sabía que no podría deshacer. No era correcta, no era legal, pero era la única que sentía posible. Dejar de esperar. Conducía sin rumbo fijo, pero en realidad sabía exactamente a dónde iba. No era un lugar que apareciera en ningún mapa ni en ningún informe policial, pero llevaba días dando vueltas en mi cabeza, creciendo como una sospecha silenciosa que nadie más parecía querer escuchar. La carretera estaba casi vacía. Las luces de los faros cortaban la oscuridad, como si intentaran abrir un camino donde no lo había. Y cada kilómetro que avanzaba, sentía cómo algo dentro de mí se iba endureciendo, como si el miedo estuviera siendo reemplazado por otra cosa más peligrosa: determinación. Pensaba en las palabras del detective. Legalmente no podemos hacer nada. Como si la legalidad pudiera calmar a un padre que no sabe dónde están sus hijas. El edificio apareció a lo lejos, aislado, viejo, mal cuidado, un lugar que nadie visitaría por elección. Apagué el motor antes de llegar del todo y me quedé dentro del coche observando. No sabía qué iba a encontrar, solo sabía que no podía seguir sin hacer nada. Bajé del coche y el frío me golpeó de inmediato. El silencio allí era distinto al de mi casa, más profundo, más hostil. Empujé la puerta lateral del edificio y crujió al abrirse, como si protestara por ser despertada después de tanto tiempo.
Dentro olía a humedad, a metal viejo, a algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Avancé despacio, con cuidado, cada paso medido. El sonido de mis propias pisadas me parecía demasiado alto, como si el lugar pudiera oírme. Entonces lo escuché. No era un grito, no era una voz clara, era algo más débil, un sonido que no debería estar allí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Hola?», susurré casi sin darme cuenta. Nadie respondió. Seguí avanzando, guiándome solo por la intuición y por esa sensación insoportable de que cada segundo contaba. La pared se estrechaba, la luz desaparecía por completo y tuve que usar la linterna del móvil. Las paredes estaban marcadas, arañadas, como si alguien hubiera intentado salir de allí. Entonces lo vi. Una puerta cerrada con un candado improvisado. No parecía profesional, no parecía seguro, parecía apresurado. Me acerqué y apoyé la mano sobre la madera. Al otro lado, el silencio volvió a romperse. «¿Hay alguien ahí?», dije esta vez sin poder ocultar el temblor en la voz. Durante un segundo pensé que había imaginado todo, y entonces, muy bajo, escuché una respiración. Sentí cómo las piernas me fallaban. No pensé, no dudé. Golpeé el candado una y otra vez, sin importar el ruido, sin importar nada más que lo que había al otro lado. Cuando la puerta cedió, el tiempo pareció detenerse. La habitación era pequeña, fría, apenas iluminada, y allí, acurrucada en el suelo, estaba una de las niñas. No habló, solo me miró. Ese momento se me quedó grabado de una forma que nunca podré explicar. La mezcla de alivio, terror, rabia y culpa fue tan intensa que me dejó sin aire. La abracé con cuidado, como si temiera que desapareciera si la soltara. «Ya estás a salvo», le dije. «Papá está aquí». Pero incluso mientras lo decía, sabía que aún no había terminado, porque faltaba la otra. Salí de la habitación con la niña en brazos, el cuerpo en alerta, sabiendo que si había llegado hasta allí, no podía ser casualidad. Al fondo del pasillo escuché un ruido. Pasos. No estaba solo, y esta vez no tenía intención de esconderme. No sé cuánto tiempo estuve allí, arrodillado frente a ella, intentando transmitirle calma cuando por dentro sentía que todo se estaba derrumbando. La niña no lloraba. Eso fue lo que más me dolió. Tenía los ojos abiertos, fijos en mí, como si todavía no se atreviera a creer que aquello era real, como si hubiera aprendido que incluso la esperanza podía ser peligrosa. «Tranquila», le repetí en voz baja. «Ya pasó, ya pasó». Pero no había pasado, no del todo. La cargué con cuidado, sintiendo lo ligera que estaba, demasiado ligera para alguien que debería estar corriendo por un parque, y avancé por el pasillo con cada sentido en alerta. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que tenía que salir, pero también sabía que no podía irme sin la otra niña. Cada habitación que abría era una posibilidad y un miedo nuevo. Habitaciones vacías, colchones viejos, cadenas oxidadas colgando de la pared. El lugar parecía construido no solo para ocultar cuerpos, sino para romper voluntades. Entonces escuché un ruido claro, esta vez inconfundible, un movimiento rápido, demasiado cerca. Me detuve en seco. «No tienes por qué esconderte», dije sin saber muy bien a quién le hablaba. «Esto ya se acabó». No hubo respuesta. Avancé despacio, apoyando la espalda contra la pared, intentando proteger a la niña con mi propio cuerpo. Cada paso era una decisión, cada segundo una apuesta. Al girar una esquina, lo vi. El hombre estaba allí, de pie, inmóvil, observándome como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. No parecía sorprendido, no parecía nervioso. «No deberías haber venido», dijo con voz cansada. Esto no tenía por qué acabar así. Sentí como la rabia subía, caliente, descontrolada.
¿Dónde está la otra niña?, pregunté conteniendo la voz como pude. Sonrió levemente. A salvo, respondió. Mucho más de lo que estaría ahí fuera. Mientes. Tú también lo harías, replicó, si supieras lo que pasa cuando nadie escucha. Di un paso hacia él. No te intentes justificar. El hombre bajó la mirada un instante, como si por primera vez dudara. Yo no quise que esto pasara así, dijo. Solo se me fue de las manos. Esa frase me atravesó, porque era la misma excusa que había oído tantas veces, en comisarías, en juzgados, en titulares de prensa. Devuélvemela, le dije. Ahora. Durante unos segundos interminables, ninguno de los dos se movió. La niña en mis brazos empezó a temblar, y eso fue suficiente. El hombre suspiró. Está en el sótano, admitió, pero si bajas, no habrá vuelta atrás. Lo miré a los ojos. Hace horas que no la hay. Me di la vuelta sin esperar respuesta. Bajé las escaleras con el corazón golpeándome el pecho, sabiendo que cada paso me alejaba más de la persona que era antes de que todo esto empezara. El aire se volvió más frío, más pesado, y allí, en una esquina, envuelta en una manta sucia, estaba la otra niña. Cuando la vi respirar, sentí que las fuerzas me abandonaban por completo. Pero todavía no había terminado. Arriba, el hombre gritó algo que no llegué a entender. Pasos apresurados, una puerta golpeando. No iba a esperar a que escapara. Subí de nuevo, dejando a las niñas en un lugar seguro, y esta vez no sentí miedo, solo una calma extraña, peligrosa. Se acabó, le dije cuando lo encontré. Para ti. Él me miró con los ojos abiertos, como si por fin comprendiera la magnitud de lo que había hecho. No puedes hacer esto, murmuró. No eres como yo. Lo pensé un segundo. No, respondí, pero hoy tampoco soy el mismo que ayer. Y en ese momento, cuando todo parecía haber terminado, comprendí que no todos los finales traen alivio. La verdad había salido a la luz, sí, pero no había justicia suficiente para borrar lo ocurrido. Los rostros de los padres seguían marcados por una herida que nunca iba a cerrar del todo. No importa cuántas explicaciones tengas, cuando alguien te roba años de vida, nada vuelve a ser igual. Caminé fuera del edificio mientras la lluvia empezaba a caer de nuevo, lenta, constante, como si la ciudad intentara lavar lo que había permitido durante tanto tiempo. Pensé en cada decisión tomada, en cada línea cruzada, en cómo el dolor puede convertir a personas normales en algo que nunca creyeron ser. Porque este caso no trataba solo de una desaparición, trataba de hasta dónde puede llegar un ser humano cuando la desesperación lo consume, cuando el miedo sustituye a la razón y la culpa se convierte en una carga imposible de soltar. Nadie salió realmente victorioso. Algunos sobrevivieron, otros cargaron con el peso de sus actos, y algunos simplemente aprendieron que hay silencios que nunca deberían romperse demasiado tarde. A veces, el verdadero castigo no es la cárcel. Es recordar cada noche lo que hiciste para no perderlo todo y darte cuenta de que, aún así, ya lo habías perdido. Porque hay crímenes que no se juzgan en un tribunal, se cumplen para siempre en la consciencia. Si te ha atrapado esta historia tanto como a mí, suscríbete para no perderte los próximos casos. Déjame tu comentario con lo que crees que harías tú en esta situación o ideas para próximas historias. Quiero leerlas todas.